Hola, hola, yo soy Edja Ramos y este es otro episodio de Cartas a Edja. Esta carta es bastante corta, pero bastante cargada, potente. Espero poder realmente dar un buen consejo, tener algo que aportar y como siempre les recuerdo que pueden dejar ustedes sus comentarios para también aportar a la situación. Pero la carta dice lo siguiente. Buenas, Edja, buenas. Gracias por haber creado esta plataforma. Como has leído en la entrada, soy un estudiante de primer año de teología, pero en este momento estoy batallando muchísimo. Tengo muchos problemas con mi sexualidad, pensamientos, lecturas que no puedo parar. Me arrepiento e intento parar, pero vuelvo a caer. Hace poco hice sexting. No sabes cuánto me arrepiento. Siento mucha pena en mi corazón porque pienso que no sé qué hago estudiando esto si estoy batallando con lo otro. Me siento una hipócrita. Me arrepiento de verdad si luego caigo. Soy de verdad de Cristo. Estoy realmente triste. Agradecería tu respuesta. Ok. Bueno, para empezar, una de tus preguntas o de las afirmaciones que dices es que estás estudiando teología, pero tienes varios problemas en este lado con tu sexualidad. Y tu pregunta es, ¿qué estoy haciendo estudiando teología si estoy batallando con esto y te sientes hipócrita? Eso es lo primero que quiero ir tocando y lo vamos a ir tocando los demás puntitos que vamos a encontrar. Mira, hay algo que pasa a veces dentro del cristianismo y voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible sin tardarme 30,000 horas, pero y esto lo digo porque es una de mis frustraciones más grandes que tanto yo la viví, lo he visto con otras personas, gente lucha con esto, pero muchas veces las personas piensan, ok, si quiero ser más como Cristo, si soy cristiana, si he dejado mi vieja vida atrás, si cualquier afirmación del cristianismo que podemos tener, si sirvo los domingos, si voy a la iglesia, piensan que esto equivale a ya jamás vuelvo a pecar. No hay tentación en mí. No tiene que haber ninguna lucha. Soy una persona perfecta. Y es donde a veces entran estas personas que actúan como si fueran perfectas, ¿no? Y se la pasan apuntando dedos y juzgando a las personas lo que están haciendo mal, cómo no deberían de estar haciendo las cosas o cómo sí las deberían de estar haciendo y cómo ellos no harían lo que esas personas están haciendo. Y esto lo vemos en la Biblia todo el tiempo con los fariseos y vemos que a Dios no le agrada esto. Ahora, eso no significa que tenemos este pase libre de, ¿puedo pecar entonces libremente? De ninguna manera, diría Pablo en su carta a los Romanos. De ninguna manera se nos está hablando esto. Es importante entender que en esta vida seguimos con una carne, con nuestra carne, con nuestra humanidad. Y en esa carne tú y yo tenemos luchas. Estas luchas, y me atrevo a leer lo que dice Santiago con respecto a las tentaciones. Ahí lo escribí mal, Santiago 1. Pero antes de leerte lo que dice Santiago 1, estas luchas que tenemos en nuestra vida y en nuestra carne son reales. No significa que entonces no puedo estudiar teología, porque ¿cómo estoy estudiando la palabra de Dios si estoy batallando? Pues justamente porque batallamos, justamente porque hay pecado, justamente porque hay tentación, necesitamos más de Dios, necesitamos correr a Dios. Muchas veces en nuestro pecado, en nuestra vergüenza, en nuestro sentir, estoy fallando, corremos de Dios cuando deberíamos de correr a Dios. El único que te puede hacer libre del pecado es Dios, no tú sola. No es de que tú vas a poder, tú vas a lograrlo sola. ¿Vas a tener que ser intencional? Sí. ¿Tienes que poner de tu parte? Sí. Pero el que te capacita es Dios. El que te ayuda es Dios. El que te sustenta es Dios. El que te ayuda de no volver a caer es Dios. Entonces no quiero que pienses de ninguna manera que, porque estoy estudiando esto, ya todos mis problemas y todas mis luchas se deben de desaparecer. Con el tiempo, claro, vamos creciendo y esas luchas van desapareciendo. Yo no lucho con lo mismo que luchaba hace 8 años cuando empecé con el evangelio, pero tengo otras luchas el día de hoy. Y tal vez a veces pensamos, bueno, pero es que yo estoy luchando con esto, ¿no? Hice sexting, tal vez estoy viendo cosas que no debo de ver, no sé qué otras cosas estés tú viviendo, pero déjame decirte que eso es tan pecado como mi orgullo, como mi impaciencia, como mi querer tener el control de las situaciones, como cuando digo un comentario sarcástico o sin gracia hacia mi esposo. Eso también es pecado. Entonces, ¿tengo que dejar las redes sociales y ya no puedo hablar de Cristo porque tengo luchas? No.
tengo que enfrentar esas luchas, tengo que mejorar, por supuesto, pero no soy condenada ni definida por mi pecado, soy definida por el sacrificio de Cristo Jesús. Te quiero leer lo que dice Santiago 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por los propios deseos de su corazón. Dice: entonces esa concupiscencia, después de que ha sido concebido, esa tentación, ese deseo, ese anhelo, eso da luz al pecado, y ese pecado, una vez que lo practicas, entonces da luz a la muerte. Te leo este pasaje no para que te dé miedo, no para condenarte ni nada, sino que aquí nos está diciendo que la tentación viene de nuestros propios malos deseos. Es cuando nos dejamos llevar y seducir por nuestros propios malos deseos. Y cuando nos dejamos llevar y seducir, nace esta tentación, ¿verdad? Y cuando lo cometemos, pues terminamos pecando. Y es importante entender esto. Aquí me estoy haciendo bolas. Cuando logramos entender esto es cuando empezamos a poder tomar pasos prácticos. Porque bueno, antes de entrar a estos pasos prácticos y desarrollar un poquito más de Santiago, perdón que siento que ando por todas partes, pero es que estoy todavía organizándome en mi cerebro. Quiero contestar tus otras preguntas porque creo que va todo muy de la mano. Estás diciendo, ¿realmente me arrepiento si luego caigo? Y tu segunda pregunta es, ¿soy de verdad de Cristo? Y bueno, para empezar, ¿qué significa ser de Cristo? ¿Cómo sabemos que somos de Cristo? Muchas personas piensan, bueno, es que yo soy de Cristo porque hago X o Y, porque voy a la iglesia, porque mis papás son pastores, porque toda mi vida iba a la iglesia, porque yo no hago X, Y o Z, porque hice una oración, y la lista continúa. Lo cierto es que en la palabra de Dios dice que uno se vuelve de Cristo en el momento que reconoce que es un pecador en necesidad de un Salvador y que cree que Jesús es Dios y que murió y que resucitó por nosotros al tercer día. No tu perfección, no tu falta de pecado, no tu conducta, no lo que tú has ameritado, únicamente el sacrificio de Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, empieza algo maravilloso que a veces no se nos enseña, y por eso de repente decimos, bueno, pero si estoy luchando, entonces ya no soy de Cristo, entonces realmente no estoy arrepentida. Empezamos un proceso que se llama santificación. La santificación es que ahora somos declarados, ¿verdad?, santos delante de Dios, somos declarados justos delante de Dios, pero estamos en ese proceso de santificación que se va a completar el día en que Cristo regrese por su iglesia, lo que significa que por el resto de nuestras vidas en esta tierra continuamos siendo santificados. Te voy a tratar de dar un ejemplo un tanto humano, que a mí me gusta verlo de esta manera. No sé qué tanto sabes tú sobre el cuidado de la piel. Y la otra vez yo se lo estaba explicando a mi esposo porque le compré un jabón para la cara y me dice, ay, es que ya no me está gustando lavarme la cara. Y yo, ¿por qué? Me dice, es que cuando me la estoy lavando, dice, cuando me la lavo me salen granos y cuando no me la lavo no me salen. Y le dije, sí, porque probablemente, le digo, tienes impurezas abajo de tu piel que tú no logras ver, que en el momento que tú te estás lavando tu cara, empieza a purificar tu piel, a lavar tu piel, a destapar todo lo que está tapado que no te das cuenta y empieza a sacar todo lo que está debajo de tu piel. Y una vez que lo saque, ya, todo bien, no pasa nada. Pero es un proceso que sucede con la piel. Mucha gente dice, no, es que no me gusta el skincare, porque en cuanto empiezo a cuidar mi piel, brotan cosas. Pues sí, porque tal vez a simple vista no tienes un problema, pero una vez que comienzas ese proceso de santificación, bueno, en este caso es de purificación de la piel, empieza a salir ese pecado, empieza a salir esas raíces, empieza a salir todo lo que viene debajo, y una vez que se brota, se puede trabajar y se puede limpiar. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Yo lo veo como ese purging que sucede en tu piel, que cuando estamos ahora en Cristo
Empezamos a notar cosas que antes no notábamos. Empezamos a darnos cuenta de nuestro pecado. Y el pecado no desaparece de la noche a la mañana. Por eso, cómo me enoja. De verdad, me enoja. Y más cuando pasa con personas al ojo público, porque pues se hace un desastre. Cuando una persona famosa dice, ahora estoy en Cristo, y luego la gente los empieza a criticar por su forma de seguirse vistiendo, sus amistades, en mi mente es, obviamente, todavía no van a ser cristianos maduros porque acaban de entrar, son unos bebés y tienen que seguir por este proceso de santificación en el cual vas creciendo en convicción de la manera en la que te vistes, lo que hablas, lo que piensas, lo que consumes, con quienes te juntas, lo que haces. Pero no sucede de la noche a la mañana, es un proceso y hay personas que traen más desastre atrás que otras personas, pero todos, sin importar quiénes somos, traemos un desastre. Y no quiero que sientas que porque tal vez esto es un pecado un poco más evidente o más expuesto, que condenamos más, ¿no? Y como sociedad, como iglesia, de repente es como, ay, el pecado sexual, pero el chisme anda todo lo que da, la glotonería anda todo lo que da, la crítica anda todo lo que da, la comparación, pero este pecado, y se ignoran esos pecados. Y yo recuerdo una temporada, y te quiero abrir mi corazón para que no sientas que estás sola o que eres determinada por tu pecado o por tus luchas o lo que sea. Y esto fue hace, yo creo que como unos 4 años, si no me equivoco, que pues yo orando, ¿verdad? Diciéndole a Dios, y esta es mi oración siempre porque sé que estoy en este proceso de santificación, le digo, Dios, continúa mostrándome, ¿no? Lo que hay en mí, porque a veces uno puede pensar, pues no fumo, no tomo, no veo cosas que no debo de ver, no voy de fiesta, estoy bien. Y nuevamente ignoramos el pecado que hay en nosotros, ¿no? El egoísmo, la irritabilidad, la impaciencia, la falta de confianza y dependencia de Dios, nuestra falta de generosidad, nuestra falta de hospitalidad, el que somos indiferentes a las personas, la falta de empatía, todo eso lo ignoramos. Entonces, constantemente trato, ¿no?, de pedirle a Dios que me muestre las áreas de mi corazón que estoy errando, esas áreas en mi vida que debo de cambiar, que no le agradan y demás. Y me acuerdo que pasé por una temporada que por un segundo casi perdía la esperanza, porque sentía que Dios seguía sacando y sacando y sacando y sacando y sacando cosas que yo sentía que esto no tenía un fin. O sea, yo seguía notando y dándome cuenta de cuánto pecado había en mí, en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, en mi manera de verlo a Él, mi manera de relacionarme con Él. O sea, tantas cosas que casi entré en pánico por un segundo porque dije, ¿cómo voy a poder cambiar todo esto? Y 2, cuando pienso que ya voy pasando una cosa, sale otra y me sentía abrumada dentro de mi pecado. Pero doy tantas gracias a Dios por ese proceso, no solamente porque obviamente entre más va saliendo el pecado y lidiamos con el pecado, vamos siendo libres del pecado, sino que fue un proceso de entender que soy una persona pecaminosa, que necesito de mi Salvador todos los días, que no llega un momento donde soy suficientemente buena. Soy Edja Ramos, escribo libros, hablo de Dios por las redes sociales. Pues muy bien, qué bueno, síguelo haciendo, pero necesitas de Dios todos los días porque la carne es débil, porque sigues en un proceso de santificación, porque sigue habiendo pecado en ti que se tiene que trabajar. Y te quiero recomendar, hablando de pecado, te quiero recomendar un libro a ti y a todos los que estén viendo este video. Se los he comentado en mi Instagram, si me siguen, lo hablé todo el tiempo que lo estuve leyendo, pero se llama Pecados Respetables. El autor es Jerry Bridges, pero seguro si nada más buscas Pecados Respetables, te aparece qué libro es. Y me encantó ese libro, y de hecho lo quiero volver a leer porque me confrontó un montón, porque habla justamente lo que te estoy mencionando. Hay tanto pecado en nosotros que a veces nos da miedo y muchas personas piensan, soy cristiano, yo ya no peco, no tengo pecado, porque piensan en las cosas grandes. Pero lo cierto es que hay pecado en nuestras vidas que constantemente debemos de estar trabajando. Y cuando entendemos que no somos condenados por ese pecado, que ese pecado no me define, que ese pecado no dice si soy hija o no soy hija de Dios, si soy valiosa, si no soy valiosa, si soy perdonada o no soy perdonada, entonces trabajamos con ese pecado con la libertad que tenemos en Cristo, de ahora saber que no tenemos que ser arrastrados por ese pecado. Y de verdad que espero que ahorita también te quedaron unos consejitos prácticos, pero con eso que te estoy compartiendo, que puedas darte cuenta que el hecho de que tengas una lucha no significa que no eres hija de Dios, no significa que realmente no estás arrepentida, no significa que ya todo se fue a la coladera y que nada importa. No,
Porque créeme que el día que venzas eso, van a haber otras áreas en tu vida, ¿verdad? Y vas a tener otras luchas en algunos otros momentos. Yo continúo luchando con mi ansiedad y yo sé que tal vez mucho del mundo el día de hoy lo ve como, oh, es salud mental, todos luchamos. Ok, pero yo mínimo para mí, Edja Ramos, yo sé que es fruto de mi pecado, es fruto de mi falta de dependencia de Dios, es fruto de yo querer tener control sobre las cosas, es fruto de mi afanamiento del día de mañana. 3 cosas que la Biblia habla que no debemos de hacer. Y yo sé que ese es mi pecado, es una de mis áreas más débiles, que quiero tener el control de las situaciones y cuando se sale de mi control me empiezo a afanar en lugar de correr a Dios. Y créeme que cada vez que pasa le digo, ¡oh! Y la otra vez, no es que no lo tengo aquí escrito, me acuerdo que tuve un ataque de ansiedad y me frustré más, ni siquiera por la ansiedad, sino que le dije, Dios, ¿cuántas veces más voy a batallar con esto? Cuando sé que tú tienes el control, cuando sé que yo tengo que depender de ti y continúo cayendo en esto. Pero dentro de eso recuerdo su gracia y recuerdo su suficiencia y recuerdo que Él es más que suficiente y dentro de todo eso me vuelvo a anclar a Él y decirle, Dios, te necesito y no puedo sin ti. Y no quiere decir que así vas a estar toda tu vida, tu verdad, con este pecado en específico, pero te lo comparto porque todos luchamos. Hay unos que no lo quieren admitir y créeme que las personas que no lo quieren admitir o que dicen que no tienen pecado, aguas, aguas. Porque el no estar lidiando con el pecado es terrible, porque es el estar ciegos de que existe ese pecado y esa necesidad en nuestros corazones. Pero ahora quiero pasar un poquito a algo más práctico, porque obviamente estás diciendo que tienes problemas con esto, pensamientos, lecturas, hiciste sexting. Y aquí tomamos momentos que tenemos que tomar prácticos de tu vida. Para empezar, y muy importante, tu relación con Dios. Todos los días necesitas estar orando y leyendo la palabra y no solamente orando de Dios, ayúdame con este pecado, orando, Dios, gracias por lo que tienes que dar gracias, arrepentimiento, orar por peticiones, orar por otras personas, orar palabra de Dios sobre tu vida, entregarle tu día, pedirle ayuda en este día porque te lo vas a tener que llevar un día a la vez. No intentes ya, que nunca voy a pecar, hoy. Enfócate en el hoy y mañana te enfocas en el hoy y pasado te enfocas en el hoy, cada día en el presente, pero necesitas esa dependencia constante de Dios y estar leyendo su palabra porque mediante su palabra es que nos habla, que nos santifica también, ¿no? Que nos trae a recordatorio lo que debe de ser, el cómo debemos de vivir, el cómo debemos de actuar mediante su palabra y eso es algo que tienes que estar todos los días anclada a eso. 2. No sé si estás involucrada en una iglesia, si no, te animo a que lo hagas, pero si sí, busca una persona madura, de confianza, a la cual tú le puedas exponer tu pecado. Yo sé que a veces esto es muy intimidante porque ¿qué van a pensar? Me van a ver diferente, me van a juzgar y entran muchas luchas, pero no hay nada peor que vivir tus luchas de una manera solitaria. Necesitas a personas a tu alrededor que estén orando por ti y que también tú les puedas rendir cuentas. Personas que tú sepas que hoy me van a preguntar cómo me fue. Y tú vas a tener esa convicción y créeme que te va a ayudar tener a una persona que te esté preguntando cómo vas, cómo has estado tu día, qué has luchado o personas que tú les puedas marcar cuando llega esa tentación para evitar caer en esa tentación. Entonces, tener a una persona para rendir cuentas súper importante. 3. Mira, para empezar, son tus amistades, ¿verdad? Porque para hacer sexting tiene que haber otra persona. Obviamente en este caso me imagino que eres hombre. Digo, ¿que es un hombre la persona? Pienso yo, no lo sé. Cuida tus amistades. Cuida a quién le estás dando entrada. Si necesitas bloquear el teléfono de esta persona, bloquea su número. Si necesitas dejar de juntarte con ciertas amistades, deja de juntarte con ciertas amistades. Nuestras amistades influyen muchísimo en nuestras vidas y especialmente en este momento que estás débil, que estás luchando, que está fresquecita la herida, es importante que te rodees con personas que te impulsen a ser más como Cristo, que te reten en tu fe, que te recomienden prédicas, versículos, canciones, que estén viviendo la vida cristiana y no personas que te estén arrastrando al lado incorrecto. Y 4, y no menos importante, y obviamente también aquí toma mucho que Dios te ayude y tu disponibilidad de querer hacer esto, pero si tú estás luchando con todo esto, ¿verdad? Tus pensamientos, lecturas, no sé si te refieres como libros o cosas así, pero deshazte de todo lo que te esté causando estas tentaciones. Si tienes libros de estos, ahorita mismo
ve y tíralos a la basura. Y no ahí en la cocina para sacarlos, no. En el del vecino, en el de la comunidad, si lo tienes que quemar, mojar, yo qué sé, romper. Deshazte de esos libros. Deshazte de música que te esté causando esta clase de pensamientos. Ten ultra cuidado con lo que estás viendo en películas, en series, porque también ese es un arma tan sutil que usa el enemigo y que hoy en día tristemente todo está mega puerco, pero que tú puedas decir, ¿sabes qué? Quiero ver esta película, investígala. Yo siempre investigo todas las películas, les pongo, no sé cómo se diga en español, pero le pongo el nombre de la película y luego Parents Guide, que es la guía de los padres, no sé si así también se salga en español, y te sale explícitamente cuántas malas palabras, si salen escenas, qué clase de escenas, y todo eso yo... Cuando leo eso, decido si veo una película o no, porque a veces digo, oh, no, sale ahí 3 escenas gráficas, no voy a ver la película. Ya se sale como, sale 20, y ahí te ponen así, 20 segundos de esto, o se ve nada más las pompis de alguien, o sea, y con todo eso tú tienes que ser radical con lo que estás viendo, con lo que estás escuchando, porque no hay otra manera de mantenerte pura más que siendo intencional con esto. Pero hasta aquí con esto, los quiero leer en los comentarios consejos que ustedes tengan respecto a esto. Yo soy Edja Ramos, ya iba a decir Barragán, soy Edja Ramos, otro episodio de Cartas a Edja y nos vemos por acá después.